Gracias. En primer lugar, saludar obviamente al ministro y a su equipo. Vamos a señalar primero unas puntualizaciones generales que nos parece importante antes de hacer un poco la intervención de fondo. Primera cuestión, aquí no estamos, por lo menos de nuestra parte, juzgando conductas personales ni haciendo tipificación alguna, mucho menos adjudicando intencionalidades. Lo que sí vamos a hacer es señalar responsabilidades institucionales, señalar decisiones que nosotros valoramos en algunos casos que van contra el interés nacional, pero la decisión que se toma institucional. Lo digo a los efectos, en lo personal, insisto, de no envilecer los debates, de intentar ponerle el eje a lo que uno entiende y de analizar cuestiones que nos parezcan centrales, porque en realidad hemos visto, por lo menos a lo largo de esta noche, que la centralidad de las intervenciones de la bancada oficialista y parte de la delegación del Poder Ejecutivo han estado en actuaciones de la administración anterior. Y ahí fue su eje central. Y prácticamente no se trajeron argumentos, fundamentos sólidos, contundentes, sobre el por qué este acuerdo sería beneficioso para el país. La centralidad tuvo, a nuestro modo de ver las cosas, una concepción distractoria, es decir, generar el eje en otro lado, en lugar de donde lo que está efectivamente analizando, que es un acto de gobierno de hoy, que tiene consecuencias hacia el futuro y que se toma por este gobierno. Segunda cuestión, tampoco acá nosotros trajimos en debate algo que si se quiere debatir en su momento se puede debatir, porque acá nadie del gobierno puede decir que en esta oportunidad jamás trajimos, por ejemplo, el debate de la ley de puertos. La ley de puertos está vigente, tuvo su debate el que tuvo que tener y tuvo su aplicación desde el punto de vista institucional por los gobiernos subsiguientes. Y por lo tanto, retrotraer ese debate, traerlo como si fuera de hoy, es otra manera de evitar de hablar lo que se tiene que hablar, que es efectivamente las consecuencias que tiene esta decisión del gobierno. Tercer cuestión, se buscó hacer una serie de paralelismo con la inversión de la empresa UPM con respecto a esta decisión que se está tomando sobre el puerto de Montevideo. Es incomparable. ¿Por qué es incomparable? Porque no se puede comparar las condiciones en que fue desarrollada la inversión de UPM. Es una empresa voluminosa, sí, importante, sí. Váyase hoy, hay gente trabajando en esta empresa en el Uruguay, particularmente en el interior, con lo que puede ser una decisión en torno al puerto de Montevideo, donde pasan todas las salidas de exportaciones e importaciones del Uruguay, de todas las empresas, de todos los rubros. No tiene punto de comparación, porque, insisto, se podrá acordar o no con las condiciones de esa inversión concreta para esa empresa. Es otro debate. Ahora, lo que se está decidiendo hoy tiene que ver con algo mucho más estratégico y que hace efectivamente a la decisión de este gobierno sobre el puerto de Montevideo. Nosotros el 2 de marzo, cuando el presidente de la calle Pou, del otro lado, es decir, en el hemiciclo de la Asamblea General, nos transmitió a todos, nos enteramos que el gobierno había alcanzado un acuerdo con Catoe Nati, la corporación multinacional de origen belga, que a través de la terminal Cuenca del Plata opera en esta terminal de contenedores. En realidad, de todos los anuncios que hizo el presidente en ese día, que iban a pasar en este año y que venían con una fuerza bárbara, este es el único que comenzó a mostrarse y en condiciones que, insisto, son totalmente desventajosas para el Estado uruguayo y para la proyección del país. El argumento que se esgrimió en aquel momento era que
El acuerdo era ampliamente beneficioso para el país. La empresa se comprometía a realizar nuevas inversiones y a desistir de iniciar un juicio millonario contra el Estado con el que venía amenazando desde hacía hace años. Esos eran los fundamentos. Sin embargo, pasados los días y meses y al conocerse los detalles, el panorama dejó de tener esa apariencia de gran negocio de acuerdo y comenzó a mostrar lo que desde nuestro punto de vista es algo que tiene muchos aspectos de opacidad y que tiene un gran perjuicio para el interés nacional. ¿Cuál es el argumento del Gobierno? Pues bien, el Gobierno argumenta que el acuerdo por el que se le entrega a TSP el monopolio de la operativa de contenedores por el término de 60 años, se firmaba para evitar un juicio de Catoe Natí por 1.500 millones de dólares para atraer inversiones al puerto, para bajar tarifas, y entendemos que estos tres elementos centrales, lo del juicio, lo de las inversiones y lo de las tarifas, son, y lo vamos a desarrollar, lo vamos a reiterar, en varios aspectos de mucha liviandad en el sentido sólido de los fundamentos por los cuales hoy aspirábamos a conocer verdaderos elementos que hasta ahora, por lo menos en las comparecencias anteriores en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en las comisiones del Parlamento vinculadas a los asuntos referidos a esta temática, no lo hizo. Los 1.500 millones de dólares que se anunciaron como eventual demanda no tienen ningún asidero. Parecen tener como único objetivo impresionar a la audiencia y operar como una amenaza para justificar un acuerdo con el Gobierno. Solo para colocar un dato. Eso equivale a multiplicar por casi 5 veces el valor de las ganancias que tuvo Catoe Natí por su participación en TSP durante los últimos 15 años y representan 3 veces todo el patrimonio de la empresa. Y ni que hablar que no vamos a referir a lo que se ha señalado ya en sala por varios de mis compañeros en cuanto a qué consecuencia trajo para el alza de esta empresa la decisión que el Gobierno ha tomado con respecto a la terminal de contenedores del puerto. En cuanto a los aspectos negativos, quizá el primero de ellos tiene que ver con el monopolio privado. Yo insisto en esto, se insiste fuertemente desde nuestra visión, la esencia del acuerdo es la creación de un monopolio privado hasta el año 2081 para el manejo de los contenedores. A veces, capaz que es la hora, porque llevamos unas cuantas horas acá adentro, me puse a pensarlo hasta en términos de las edades de mis hijos de hoy. Eugenia va a tener 88 años. Felipe, 86. El hijo de mi compañera Santiago, 85. Mi hija más chica, 76 años. Y mi nieta, que todavía no habla, 61 años. Recién a la edad de ellos, el Estado uruguayo va a poder volver a abordar la suerte del puerto de Montevideo. Eso, en términos históricos y en términos nación, en términos de lo que significa para el Uruguay desde antes de ser un Estado independiente, es, sin duda alguna, y visto en estos tiempos, aún mucho más dramático. ¿Por qué? Porque la dinámica, la transformación, los cambios que se producen hoy día en el mundo de los negocios, las transformaciones son exponenciales. Y hacer y dejar embretados por esta resolución, por este acto administrativo, al Estado uruguayo de patas y manos de aquí para adelante en todo ese tiempo, es verdaderamente una decisión que compromete al Uruguay durante 12 administraciones. Actualmente existe competencia en el puerto, con 2 empresas operando, Catoe Natí, que lo hace a través de su empresa, TSP en una terminal especializada y Montecón, que opera en los muelles públicos, dividiéndose el mercado en partes relativamente similares, 40% TSP, 60% Montecón. A partir del acuerdo, todos los contenedores serán gestionados por una de esas 2 empresas, la otra no lo podrá hacer. Pero este tema no es un tema que tiene que ver con una u otra empresa. Es un problema nacional que va más allá de la disputa circunstancial que existe entre ellas. Dado lo dispuesto por el acuerdo, una vez que se consolide un solo operador,
esta situación monopólica será muy difícil de revertir y volver a generar nuevamente competencia en el puerto, incluso más allá del periodo de concesión. Y esto se hace por un mero acto administrativo. Cuando la Constitución establece, y así fue señalado y lo reiteramos, establece que los monopolios privados deben ser aprobados por ley y con mayoría especial, como está quedando ignorado por el acto de gobierno que se ha realizado. Además, este acuerdo va en contra de la libre competencia en el puerto que se fijó en la ley de 1992 y por la ley de 2000 que da origen a la subasta de TCP. Ella establece, y lo digo encomillado, que no se comprometerá restricciones para operar en otros sectores del puerto de Montevideo. Y ello se reafirma en el decreto de 2001 que fija el régimen de gestión de la terminal, al decir que la terminal prestará servicios en condiciones de libre competencia con otros operadores que actúen en otros muelles del puerto de Montevideo. Esto queda absolutamente de lado a partir de esta decisión del Gobierno. Con este acuerdo, el Estado se expone potencialmente a una demanda por la acción del Gobierno en este acuerdo. Se elimina la posibilidad de que otra empresa opere con contenedores. La empresa ya ha iniciado, y sabemos, la que compite acá, acciones legales y además puede recurrir a los tratados de protección de inversiones con Chile y Canadá, de donde provienen sus accionistas. Todo esto, además de costos para el Estado, sin duda generará incertidumbre para la operativa del puerto. Sobre las inversiones, las que se anunciaron por aproximadamente 455 millones de dólares, se anunció que al menos TCP duplicará su capacidad cuando hoy tanto esta empresa como las áreas públicas tiene una capacidad ociosa mayor al 50%. Por tanto, en el mediano plazo las inversiones anunciadas no se justifican. Esta sobreinversión por parte de la empresa monopólica solo se puede entender como una forma de generar, al amparo y teniendo en cuenta lo dispuesto por el acuerdo, una barrera a la entrada para eventuales competidores. En tercer lugar, entendemos que no hay compromiso ni seguridades para que las tarifas bajen. No lo refleja en ningún lugar del acuerdo. En ningún lugar se establece una baja. Es más, 7 de los 33 precios que actualmente cobra la terminal y que será aplicable solo para exportadores y no así para los importadores. No existe compromiso respecto de las importaciones que actualmente se canalizan por Montecón y deberían pasar a TSP y que TSP tiene precios sustancialmente superiores, según informe de CPA Ferrer, que en algunos casos llegan a ser 85% superiores. Lo otro, bueno, se decide por un monopolio, a nuestro entender, sin pasar por el Parlamento como debió haber sido hecho, pero aparte, el Estado no va a poder regular. El acuerdo limita cualquier posibilidad del Estado de regular el monopolio que se crea. Las potestades de regulación están establecidas en el propio acuerdo. Muy pocas tarifas quedarían topeadas por el acuerdo, liberándose explícitamente varios precios que hoy lo están. Además, se autoriza a TCP a cobrar por nuevos conceptos sin requerir autorización de la ANP. Por tanto, cualquier cambio que el Estado quisiera hacer para regular los precios podría ser denunciado por la empresa como una violación del acuerdo. Es decir, que por el acuerdo se constituye un monopolio y se impide que el Estado pueda regularlo. Se limita, por tanto, a la Administración Nacional de Puertos a llevar adelante una política portuaria con los términos y las condiciones que debería hacerlo. Se obliga a la ANP que apruebe las inversiones adicionales al proyecto que impliquen un aumento en la capacidad y o productividad de la terminal, pudiendo solo hacer observaciones técnicas y teniendo solo un plazo de 30 días para hacerlo. Con esto se limita la capacidad del puerto, de la Administración Nacional de Puertos, para poder resolver sobre las inversiones con una visión global y estratégica, debiendo aceptar las iniciativas que proponga la empresa.
Esto además tiene el efecto de asegurarle a la empresa su continuidad más allá de los 60 años, en tanto ANP deberá pagarle a TSP las inversiones no amortizadas al final del contrato o, en su defecto, extender el plazo para posibilitar su recuperación. Las imposiciones de obligaciones al Estado respecto al dragado, al cual hacía referencia hace un rato el senador Enrique Rubio. El acuerdo le impone al Estado costosas e inciertas obligaciones de dragado. En nuestra opinión, actualmente el canal de acceso y la playa de maniobra están dragadas a 13 metros. En el acuerdo se establece que la ANP deberá asegurar el dragado permitiendo la operación en buques con una profundidad, como se señalaba recién, de hasta 14 metros. Llama la atención que el Gobierno se comprometa a profundizar el dragado, lo que depende de una negociación para nada sencilla con Argentina, y que además no se presente ningún estudio de cuánto podría costar esto, sabiendo que en cualquier caso representa decenas de millones de dólares. Otro aspecto muy llamativo y preocupante es que el acuerdo establece que si del informe comercial que TSP encomienda a una consultora internacional surge la necesidad por parte del mercado de una mayor profundidad y esta es conveniente para el puerto, el contratista podrá optar por realizar inversiones adicionales en profundizar sus muelles. Y en este caso, la ANP deberá asegurar y mantener la profundidad necesaria en el canal de acceso y área de maniobra en la misma cantidad de metros adicionales que se profundicen los muelles de TSP. Es decir, que con base en un informe de una consultora que contrate TSP, se le impone una obligación de costo sustancial e incierto al Estado y que sin que éste pueda evitarlo en beneficio de la empresa. Con respecto a la entrega de terrenos a título gratuito en Punta de Sayago para que TSP instale un parque eólico y que UTE se comprometa a comprarle la energía al precio consumidor, nos preocupa mucho este hecho. Se compromete que la totalidad de la energía generada por los molinos será deducida directamente de la energía consumida por la terminal en términos de kilowatt. Es decir, el Poder Ejecutivo compromete a UTE, con este acto, un ente autónomo, a que debe comprar la totalidad de la energía que se produzca a precio de consumidor. Esto establece lo que se acaba de aprobar por el Poder Ejecutivo. A su vez, la concesión se extiende hasta la escollera Sarandí. Se amplía el área de la concesión sin compensación alguna. El área concesionada se extendería hasta esa escollera, que dejaría de ser un paseo público. Se incorpora el área que es utilizada por el servicio de balsamiento de la Armada y que deberá desocuparse en 120 días. También se establece que las áreas del puerto ocupadas por la Armada, si se desafectan, se incorporarán al área de la concesión. Sin embargo, en el acuerdo no se prevé ninguna compensación por ampliar el área, ni siquiera para cubrir los costos de traslado de las actividades que allí funcionan actualmente. En lugar de aumentar las exigencias, al constituirse un monopolio, se flexibilizan los requisitos de tráfico mínimo y se establecen salvaguardas muy amplias para evitar pagar el canon mínimo comprometido. El acuerdo no impone a TSP ninguna exigencia de captación de tráfico a pesar de pasar a ser un monopolio. Se fija un canon mínimo, pero lo llamativo es que se flexibiliza totalmente la exigencia de cumplimiento de la obligación del tráfico mínimo, previendo múltiples causales de excepción como las que incluye, y acá se han señalado, crisis económica, financiera, pandemia, existe hasta el texto, etcétera, en la redacción. Las enormes obligaciones impuestas al Estado hacen que se tengan obligaciones perentorias y con sanción de caso de incumplimiento. Esto es, si al 1 de enero de 2022 la ANP no ha instrumentado las restricciones para que otras empresas no puedan operar contenedores en el puerto, TSP tendrá derecho a que la rebaja de tarifas comprometida la cubra ANP.
Se establece que de no efectivizarse el dragado por parte de la ANP, TSP, la terminal de contenedores del puerto, a veces la cantidad de siglas puede hasta marear a uno mismo cuando las desarrolla, quedaría exonerado del 40% del canon. Y si la ANP no corrigiera esto en un plazo máximo e improbable de 90 días, Terminal de Contenedores tendrá derecho a reclamar a la ANP los daños y perjuicios y el lucro cesante que hubiese sufrido como consecuencia de la omisión de la ANP en el cumplimiento de su obligación. Es decir, son condiciones que son absolutamente leoninas para el propio Estado, que es el que firma este tratado, este acuerdo. Me corrijo. Caducan los juicios de la ANP que la ANP tenía contra TSP y además renuncia a cobrar 1.8 millones de dólares que la empresa debía pagar para cumplir con el canon mínimo por el beneficio de junio de 2019 a junio de 2020, dado que no cumplió con el tráfico comprometido en el contrato de concesión. Algunas consideraciones finales. Algunas preguntas razonables o que uno entiende razonables. Yo esperamos todos, que estará a tiempo de que el Parlamento pueda revertir y volver la institucionalidad en la mejor historia del país en estos asuntos. Esto no es un tema partidario, debería ser un tema país. No debería ser un parteaguas en el cual se aparece por un lado una concesión inexplicable a una empresa que tenía dificultades importantes y que ahora se ve sorprendentemente en condiciones absolutamente favorables a partir de esta decisión administrativa del Estado. El Gobierno no tiene argumentos sólidos para defender eso. Se mezclan los temas y en un tema en que nos afecta a todos, porque el puerto afecta desde los orígenes de nuestro país, es una actividad que no es una actividad más, que pasa gran parte de la producción nacional, de lo que exportamos, lo que importamos, es decir, toca todas las actividades del país. Lo ha sido a lo largo de su historia. Lo hizo en el siglo XIX, es más, desde que estuvo en guerra, desde los tratados de 1851, en que no en vano nuestro país vecino exigía determinada concesión también del puerto y de los ríos. No en vano hubo una decisión a comienzos del siglo XX de una inversión estratégica, cuando se pensaba que el Estado tenía que tener un rol fundamental en el desarrollo nacional, expresión contraria a lo que vemos en las decisiones administrativas. Y quiero terminar con 3 cuestiones. Para nosotros hay cuestiones que no hacen solo a quienes estamos en el sistema político. Hay cosas que uno, en los fundamentos, leyendo la información, escuchando las explicaciones, no les cierran. Nos resultan inexplicables, generan suspicacia. ¿Por qué se contrapone, por ejemplo, un negocio a gran escala, como uno entiende que debe tener el puerto a gran escala en la región, con la posibilidad de que haya competencia privada en el puerto de Montevideo? ¿Cuál es la contradicción entre desarrollar la actividad a gran escala en la región y que ésta sea con posibilidad de competir libremente entre actores privados en este caso? Se plantea como incompatible lo que debería ser compatible. ¿Por qué? ¿Por qué se puede pensar que un monopolio que termina siendo privado, en este caso de una multinacional, puede devenir en una rebaja de tarifas? ¿A quién se le puede convencer que una actividad que termina siendo excluyente de todas las demás, por la voluntad propia de quien la ejerce, puede terminar con rebajas tarifarias con beneficio de la sociedad? ¿Qué empresa que legítimamente en el sistema capitalista tiene el derecho y la potestad de obtener cada vez más lucro va a decir, como una especie de beneficencia, no, vamos a rebajar cuando no tengo competencia y actúo solo en el mercado? ¿Qué puede pasar con algunos exportadores que quedan en manos exclusivamente del sector
de una empresa privada. Algunos ya se han nombrado como algunas asociaciones del interior de productos estratégicos agrícolas que han encendido su voz advirtiendo esta peligrosidad. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con los importadores de algunos productos que no solo son los que se consumen en las góndolas de los supermercados de los barrios de cada quien, sino que en algunos casos son productos estratégicos para el desarrollo nacional, para el agro, para la industria, para la logística, para una cantidad de aspectos? ¿Van a depender exclusivamente de una empresa, de su voluntad, de un monopolio privado, en el cual no va a haber competencia? ¿Cuál es la razón tan poderosa que nos lleva a que esta situación de privilegio se establezca? ¿Qué pasa naturalmente con los consumidores? ¿Qué pasa con las certezas jurídicas y con todos los pleitos que todos sabemos se van a desarrollar desde el área de quienes aspiran a tener competencia e incidencia empresarial en el desarrollo del puerto? ¿Se ignora eso? Yo creo que no. Se puede entender por cualquier hijo vecino que algunos decretos, como lo que se desarrolló hace un rato, creo que lo refería el miembro interpelante, el llamado decreto mágico, que en unas horas pasó de estar publicado en la web y al mismo tiempo casi con la presentación del Gobierno en el Parlamento. Todas esas cuestiones, en nuestro punto de vista, le dan no solo una visión negativa al desarrollo nacional, sino que no le dan la claridad y la transparencia que debe tener este tipo de desarrollos para el país. Para nosotros, insisto, hoy estamos jugando mucho más que el litigio entre dos empresas. Estamos jugando el desarrollo estratégico del Uruguay del futuro. Gracias, Presidenta.